Hola gente, ¿cómo están? En este video voy a hacer algunas demostraciones del uso del control de excepciones en .NET. Les recomiendo que si quieren manejar un poco la parte teórica, en el aula virtual van a encontrar el material allí, presentación y documentación en línea para leer más del tema, ¿sí? Yo me voy a ir directamente aquí a las demostraciones. Bien, tengo un clásico problema aquí de una operación aritmética, la división, que suele ser la que a veces traemos dolor de cabeza, porque, como todos saben, cuando un valor cualquiera se intenta dividir por cero, esto provoca un error, no se puede realizar, ¿sí? Y nuestros programas suelen hacer kaboom. Vamos a mostrar un poquito esta aquí para recordar por si alguno está desprevenido. En este programa voy a ingresar dos valores, el dividendo y el divisor. Vamos a poner acá 5 como valor cualquiera para dividendo. Y obviamente, si coloco un número cualquiera, por ejemplo, como el 4, como divisor, 5 dividido 4, no me va a dar mucho problema, es 1.25, con lo cual está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si coloco 5 otra vez, pero en lugar de divisor lo reemplazo por 0? Cuando lleguemos aquí a la línea de la operación, esto provoca que el programa se pare y nos comunique el IDE, en este caso Visual Studio, una excepción no manejada. Cuando esto está corriendo fuera del IDE, cuando está corriendo en producción, esto va a parar el programa va a salir y bueno, ningún proceso posterior va a ser ejecutado, lo cual es grave, ¿sí? Bien, luego volvemos un poquito a esta ventanita, acuérdense de esto, System Divide by Zero. ¿Eh? ¿Cómo haremos esto para que el programa no se pare y siga funcionando cuando hay un problema? Lo que tenemos que usar aquí es la sentencia try catch. Try es una estructura en la cual se va a incluir dentro de su segmento, try podemos decir literal en español es intentar, ¿sí? El código que queremos que sea asegurado su ejecución a pesar de que haya un problema. Entonces, en este caso, estas líneas que consideramos problemáticas, pues en realidad pueden haber muchas más, ¿sí? Pero estamos simplificando la cuestión para no abrumar tanto, es la que consideramos que es peligrosa, que puede provocar un error, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es, a partir de esto, vamos a calcular un resultado y si ese resultado se puede hacer, lo vamos a mostrar. Hay que considerar que aquí que la línea del line resultado no se va a poder ejecutar nunca si es que no se hace el cálculo antes. Por eso esto debe estar dentro del mismo segmento. Ahora bien, si la división no se puede hacer, lo que tenemos que hacer aquí es comunicar al usuario. Lo vamos a hacer de esta manera de forma bastante simple. Lo vamos a hacerlo un poquito, ¿sí? Vamos a hacer simplemente un mensaje que error en la operación, vamos a poner, ¿sí? Como para no ser muy detallista. Bien. Y luego vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Dentro del try ponemos el código que queremos asegurar que funcione. Y dentro del catch ponemos el código a ejecutar cuando hace un problema, o sea, cuando haya una excepción cualquiera. Aquí, lo voy a explicar esta partecita, ponemos una clase que es exception. Esta clase lo que hace es capturar el tipo, definir los tipos de errores posibles, ¿sí? En .NET hay una gran cantidad de tipos de errores, ni sé si es tanto, pero hay un grupo de tipos de errores y aparte nosotros podemos crear nuestras propias clases de excepciones si fuera necesario el caso. Lo interesante de esto es que al fallar este código, se va a mostrar el mensaje y luego el programa va a seguir. Por lo cual, si esto está dentro de una iteración, está dentro de un proceso más complejo, que aquí en la práctica no lo es, pero va a seguir ejecutando. Podemos poner, de hecho, poner como cosa el tipo de excepción que se está pasando. Entonces, fíjense que luego va a ser en el catch y va a decir aquí error en la operación.
¿sí? Saliendo, y si miramos la consola, vamos a ver que tenemos exactamente eso, que está allí, pero el programa no se paró, el programa siguió funcionando como estaba esperando. Ahora bien, si nosotros queremos mejorar nuestro mensaje de error, allí entran en juego los tipos de excepciones. Digamos, exception es la madre de todas las excepciones, es la excepción más amplia que hay, la más general, por lo cual no define específicamente ningún tipo de excepciones que hay. Pero sí tenemos una serie de excepciones que podemos especificar, hacerlas más, ¿cómo decirlo?, profesionales, porque podemos elegir el tipo. Entonces, podemos tomar aquí em, da- divide by zero exception, así es, que es una excepción en la cual se va a activar, va a capturar este tipo cuando exactamente pasa lo que estamos teniendo acá. División por cero no es permitida. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que ir de las expresiones más particulares a las más generales, porque el catch de cierta forma funciona como el switch. ¿Se acuerdan que en el switch, cuando tenemos por la posibilidad de varias alternativas positivas, la primera que dé positivo es la que se va a hacer y el resto va a ser ignorada? Bien, aquí también. El primer catch que dé positivo, o sea, que cumpla dentro de la cadena de herencia, es la que se va a tomar. Entonces, hoy no teníamos el divide by zero exception, pero como divide by zero exception hereda de exception, terminó capturando la exception. Pero bueno, ahora como estamos lanzando una excepción divide by zero exception y tenemos implementado allí, podemos capturar específicamente esa excepción y decirle el mensaje específico que esto. Igual por las dudas, siempre es bueno al final dejar solamente el catch con exception por cualquier problema que pueda haber y que no haya sido pensado o no haya sido diseñado tenido en cuenta, ¿sí? Y el programa así no se para. Vamos a probar un poquito aquí. Ahora bien, vamos a ingresar aquí otra vez el 5 0. Y ahora veamos acá que al ejecutar esto, en lugar de ir a la línea de exception, se va a la de divide by zero exception, ¿sí? Entonces, bueno, podemos emitir un mensaje personalizado y luego el catch va a seguir con la línea final del saliendo. Entonces va a decir división por cero no es permitida. Con esto podemos personalizar mejor nuestras excepciones. Veamos esta simple implementación del try catch en Visual Basic. Acá tengo un programa equivalente. Dividendo y divisor van a ser ingresados por teclado. Luego se va a intentar realizar la operación. Ya he armado aquí el código try, donde se va a hacer esa operación y muestra el resultado. Este es el código que quiero asegurar su ejecución aquí. Luego tengo la cláusula catch y como ven aquí hay un vacío, no hay nada. Por default, si nosotros no escribimos nada aquí, es la clase de exception más general la que se va a tomar en cuenta. Y allí, bueno, entonces vamos a mostrar un simple mensaje de error en esta cuestión. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos entonces, vamos a ingresar un valor, 5 y divisor 0. Vamos a la depuración, entonces tenemos aquí 5, aquí tenemos 0, ¿tá? Y resultado a 0 por valor default, pero cuando hagamos el pasito, ¿qué pasa? Al no poder dividir, se va a ir al catch. Entonces, en el catch nos va a imprimir esto y el programa va a seguir su ejecución con error de operación de forma muy simple. Vamos a personalizar un poquito esto como hicimos también en C Sharp. Aquí hay que tener en cuenta lo mismo, esto es jerárquico, entonces las em, excepciones son todas heredadas a partir de exception. Y bien, entonces acá si queremos declarar una excepción más personalizada como el divide by zero exception, sí o sí tenemos que declarar una variable para utilizarla, ¿sí? Entonces colocamos catch x as y el tipo de captura que queremos hacer. Y entonces ahora sí podemos hacer aquí
el mensaje de error adecuado, que sea error de división por cero. Creo que se puede poner mejor el mensaje, pero bueno, es lo que salió acá. Probemos. Ingresamos 5, ingresamos 0. Viene a intentar realizar la operación y se va directamente a nuestro catch de dividir by cero excepción. Va a mostrar el mensaje y va a seguir la ejecución. Simplemente acá, como para sacar cualquier duda, vamos a hacer una operación correcta, ¿sí? Simplemente acá para sacar una duda, vamos a hacer una división correcta para que vean que funciona. Acá está para hacer la operación. Ahí hace la división, el resultado tiene un valor dado, lo imprime y se va, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí. Vamos a agregar un poquito más de control a esta pequeña aplicación. Eh, Acá tenemos una zona de riesgo que es el ingreso de datos por parte del usuario. Es un común problema. Los usuarios siempre van a hacer cosas que no esperemos. Entonces hay que tratar de estar preparado a eso. Como decía por ahí en el apunte, programación defensiva. Bien, entonces, cuando tenemos ingreso de datos, lo que tenemos que ver también allí es que eso sea manejado adecuadamente. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hacer un refactoring rápido, que ustedes no lo van a ver, en la cual voy a convertir este ingreso de datos en un método y luego lo vamos digamos, a ponerle un poquito de seguridad para que no se pueda hacer macana. Ahí tengo las llamadas, ahora mi método, ingreso de datos, dividendo, divisor, y tengo aquí abajo un método en el cual lo que hago es, de forma genérica, ingresar un valor de tipo decimal y eso, como el readline lo tiene de un string, lo tiene que ser convertido a esto, pero aquí puede haber problemas. Lo que tengo que hacer aquí es detectar el código que yo quiero que se ejecute y que sea controlado. Lo primero que tengo que hacer aquí es ver cuál es la parte para que quiero proteger. En este caso, bueno, como tenemos una sola tarea que está haciendo, voy a proteger todas estas líneas. Entonces, vamos a empezar de aquí arriba con un try catch, lo auto completo, y el código esto lo voy a meter aquí dentro de la estructura try. Ahora, entonces, vamos a hacer acá un console writeLine y vamos a emitir simplemente un mensaje que ha ocurrido un error en el ingreso de datos. Porque es lo único que podemos asumir. Si algo pasó allí mal, es porque algo se hizo mal en el ingreso de datos, por lo cual todavía no está muy especificado. Ahora, esto acá está dando un problema porque me dice que no todos los caminos devuelven un valor. Esto vamos a tener que ponerlo en un do while, porque si cuando pasa una excepción, ¿cuál sería la lógica? La lógica sería que este segmento de código se vuelve a ejecutar. Entonces va a volver a entrar acá. Y la única salida va a ser cuando el programa se ejecute OK, va a ser un return directo, esto se llama una evolución anticipada del valor y ahí sí ya no tenemos más problemas con esto. Entonces este do while simplemente es para hacer la iteración que sea cerrada, ¿sí? Bien, vamos a ejecutar aquí y obviamente primero me pidió dividendo. ¿Qué pasa si acá simplemente yo le doy Enter sin ingresar ni un valor? Ahí vamos, con el Enter. Me dice que ha ocurrido un error en ingreso de datos. Cuando tenemos un error así, que es muy amplio, está bueno tratar de, obviamente, como hicimos en el caso anterior, de personalizarlo un poco más. Una alternativa es amplia, crear una variable que va a tener el objeto de excepción que se capture. Hasta ahora, cuando pusimos simplemente excepción, la excepción se generaba, el objeto, pero como no lo estamos especificando ningún identificador, simplemente eso se quedaba en la nada, ¿sí? Al especificar un identificador allí, podemos tener más información. Y por ejemplo, podemos brindar al usuario aquí un error que diga, a partir de este objeto, un atributo message que va a informar
cuál es el error por pantalla. Vamos a probarlo. Le voy a dar Enter aquí. Y si miramos en la consola, va a decir que ocurrió un error de ingreso de datos. Y ahí está el input string was not in correct format. O sea, bueno, el mensaje en inglés que tenemos allí de la operación. Bien, esto por lo general utilizamos como último recurso por todas esas, por si las moscas no sabemos. Pero acá tenemos que tratar de saber exactamente qué ha ocurrido. Y para eso tenemos que hacer entonces una excepción más personalizada. Y aquí para saber cuál es la excepción que corresponde, porque si miramos acá en X de forma detallada con todas las opciones que tienen, no vamos a encontrar exactamente el nombre. En realidad podemos inferir, pero la forma más simple de saber acá cuál es el tipo de excepción es en los watch, así, la ventana de observación, si tienen en español, escribir esto. El nombre del objeto que tenemos es x.getType y aquí nos va a decir en el parámetro, en el atributo name, cuál es la excepción. La excepción aquí en este caso es un format exception. Entonces ahora sí puedo agregar un catch más. A este catch lo voy a poner entonces aquí un format exception. Y ahora sí puedo hacer acá el, dice, formato de entrada incompatible. ¿Sí? Y vamos a ejecutar esto. Vamos a seguir ejecutando arriba porque estábamos ejecutando ya. Entonces ahora sí, simplemente le doy enter aquí. Me dice formato de entrada incompatible. Bien, supongo ustedes que escribimos aquí una cadena. También va a pasar lo mismo porque se está esperando un número. Podríamos hacer un mensaje en todo caso un poquito más largo, como para suavizar la cosa al usuario o ayudar al usuario lo que tiene que hacer. Y si ingresamos, bueno, ahora un número correcto, vamos a ingresar 7, nos va a pedir el divisor. Y si le ponemos acá un numerito correcto, uff, hasta funciona. Aquí tengo el mismo programa en Visual Basic, ya refactorizado el ingreso de datos. Entonces, tengo dividendo y divisor que son colocados en estos métodos, son llamados por estos métodos, digamos, de este método de ingreso de datos. Vamos un poquito más abajo, acá tenemos la subrutina, la función que devuelve un decimal, recibe el mensaje. Y aquí, bueno, el código original de simplemente ingresar valor está dentro del try. Entonces aquí vamos a crear la variable, mostrar el mensaje, ingresar el valor de readline, convertirlo a decimal y en teoría devolver ese valor. Vamos a cambiar acá una pequeña, esto se me comió ahí, voy a poner simplemente value o valor, bien, que es el que se va a mostrar. Bien, em, bien, podemos observar aquí esta jerarquía de excepciones. Entonces, en la primera catch ponemos el forma de exception. Los nombres de las excepciones son los mismos en Visual Basic y Chart porque esto es implementación de .NET, así que no hay que aprender nada nuevo. ¿Ya? Entonces aquí se formato de entrada incompatible cuando hay un forma de exception, que es el típico cadena vacía, o cuando queremos convertir cualquier tipo de carácter que no sea numérico a número, va a ir esta forma de exception. Y si ocurre otra cosa inesperada, ¿quién vaya a saber qué puede pasar? Exception. Ponemos aquí y vamos a mostrar el mensajecito para hacerlo. Y todo esto está envuelto en un do loop que se va a ejecutar al menos una vez. Decimos que sea por sea true y hacemos acá un return anticipado para asegurarnos de que siempre se pueda salir. Acá, evidentemente, el compilador de Visual Basic no se está dando cuenta. Dice que no retorna los valores en todos los caminos. Está dando un warning, pero siempre va a haber un return porque esto va a dar vuelta aquí y no hay forma que no salga nunca con un valor correcto. Eh, en cuestión de diseño, esto tal vez no sea lo mejor
porque bueno, a veces hay que pensar que el usuario simplemente quiere abandonar todo y tal vez habría que ver alguna cuestión de un escape. Pero bueno, estamos hablando de una consola y eso son siempre otras cosas. El control C siempre está disponible en una consola para rajarse y empezar de vuelta. Probemos esto. Acá tengo que ingresar valor, ingresar cualquier cosa, Enter. Y esto es automáticamente preparado como un format exception. Acá tenemos el X, inclusive que nos dice que la string, bla bla bla, está en correcto format. La única cara tenemos acá que para nuestros usuarios en español esto no sirve. Entonces hay que hacer una internalización de los mensajes y es un trabajito extra. Pero bueno, entonces acá console en formato de entrada incompatible y ahí se va y luego volver a iterar. Por lo cual nos va a solicitar de vuelta un ingreso. Si simplemente le doy enter, se va a repetir la situación. Va a estar con entrada compatible y bueno, si le ingreso un valor numérico correcto, ahí sí va a pasar a repetir. Y como esto está empaquetado, si vuelvo a cometer error en el divisor, va a seguir con lo mismo. Así que bueno, podemos poner aquí y el resultado está allí impreso. Bien, hasta acá estuvimos trabajando con errores del sistema. Hay un montón más, pero bueno, estos son simplemente ejemplos. En la documentación pueden encontrar la lista completa, lo que se puede esperar, y ahí hay que empezar a probar y reprobar. Ahora, esto sería como lo no funcional, aquello que al cliente no le importa, no le interesa, pero que es necesario para que el sistema funcione de forma correcta, bien, óptima. Ahora, después tenemos los requisitos funcionales, donde típicamente en el diseño solicitamos que los datos sean restringidos a un conjunto de valores muchas veces más pequeño o muy específico y que tienen que ser cumplidos. Y esto también pueden ser tratados como excepciones, ¿sí? Sobre todo en las entradas al usuario, en las cuales podemos tratar como excepciones de argumento, o sea, valores que fueron pasados que no son compatibles con lo que se espera. Entonces, podemos probar algo así. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tengo un programa para demostrar algunas de estas cuestiones. Es un programa bastante simple, no se asusten por la línea de código. Lo que hacemos es crear un array con una lista de países, clásico, y allí vamos a hacer una iteración que lo que va a hacer dentro de ella es mostrar la lista de países junto a sus índices más uno para hacerlo más humano, no en base cero, sino en base uno se van a mostrar. Luego vamos a solicitar el ingreso del país. El usuario va a escribir el número, ¿tá? Y ahí va a mostrar cuál país eligió y luego va a preguntar si desea elegir otro país. Y ahí va a apretar la tecla S para afirmativo, mayúscula, minúscula, ambos están contempladas y eso va a ser la iteración, volver a empezar. Si aprieta cualquier otra cosa, cualquier otra tecla, va a salir del programa. Aquí lo estoy ejecutando entonces. Vamos a elegir el número 2, Brasil. Me muestra tu país elegido Brasil. ¿Desea elegir otro país? Afirmativo. Y apretar la S. Tomo ahí, menúcito vuelta. Vamos a elegir Uruguay. Me muestra país elegido Uruguay. Está, cualquier otra tecla. Le digo que sí. Pero en este problema está dado acá si el usuario ingresa algo que no esperamos. Por ejemplo, ingresa un número 0. Va a obtener un error porque el valor 0 menos 1 va a ser la posición menos 1 y eso está fuera de rango, ¿sí? Supongamos que ignoramos esto e ingresamos el valor 5. También vamos a tener un system fuera de rango, por lo cual esto no está siendo posible. Entonces, bueno, ¿cómo podemos prepararnos con esto? Es implementando una validación. Y esa validación se va a encargar a nosotros de informarnos si hay un error. Primero vamos a hacer lo clásico, repito, le voy a poner aquí en un flash lo que ya implementamos en las demostraciones anteriores. Entonces aquí le haré el try al elemento del código que me puede provocar una excepción en este caso, como vimos allí, con la simple
resguardo, ¿no es cierto?, de lo que se va a ingresar sea realmente un número, un requerimiento no funcional, ¿está? Pero eso es lo que se va a manejar. Entonces acá, si se ingresa cualquier cosa que no corresponda, por ejemplo, pongo una cadena, me va a decir formato de valor ingresado es incompatible y me pregunta si otro. Tendría que encubrir esto dentro de una iteración, lo hacemos ya mismo. Aquí entonces está envuelto en una iteración esta sentencia y si se realiza todo correcto, va a tener aquí la salida de la exitud dentro de este do que está haciendo la iteración, ¿sí? Solamente si llega a este lugar aquí va a tener la salida. Es el único punto de salida que tiene la estructura. Esto es importante, buena práctica, tenga un solo punto de salida. Entonces ahora, si yo ingreso cualquier cadenita, me dice que el formato de valor incompatible, inclusive si le enter, pasa lo mismo, ¿sí? Eh, si ingreso algunos símbolos, ¿tá? Aunque tenga números, va a ser así. Entonces solamente tengo que ingresar acá un valor que sea posible. Bien, ahora veamos la validación que estábamos intentando hacer. Voy a colocar aquí, luego de hacer el ingreso al dato, voy a hacer una subrutina que va a ser validar opción país, a la cual le voy a pasar la opción ingresada. Vamos a implementar aquí este método. Y acá tenemos entonces este método como validación país to Bien, y aquí ¿qué deberíamos hacer? Evaluar que el valor que llegó ahí es válido. Aquí va a llegar un byte sí o sí, porque previamente a esto, opción, solamente metimos byte. Es decir, conver aquí falla, o el console readline falló, por algún motivo cualquiera, opción no va a ser asignado y el try va a enviar el código de ejecución aquí al forma de exception o eventualmente al exception. Entonces, lo que estamos seguros es que cuando vamos a validar opción país tenemos un valor de tipo I, o sea, un valor que puede estar entre 0 y 256. Entonces, aquí lo que podemos hacer es preguntar por esa opción, ¿sí? Y simplemente lo que podemos hacer es esa opción tiene que estar entre 1 y opción. Vamos a colocar aquí la cantidad de elementos. Lamentablemente acá tengo un problemita porque no pasé el array. Entonces, vamos a poner aquí países.count y vamos a recibir aquí el parámetro de países. Bien. Ok. Ahí entonces, array count. Así que deberían los valores. Count en realidad son 4, así que va a ser entre 1 y 4 porque count devuelve la cantidad de elementos, así que no te va a hacer ninguna operación más con eso. Y acá, no sé si percibieron que cuando yo agregué la subrutina por forma de refactorización con el IDE, automáticamente me agregó esta línea que dice throw new not implemented exception. ¿Qué es esto? Bien, esto lo hace el Visual Studio de forma automática cuando agregamos un método por refactoring o por, digamos, el IDE. Y como no tiene ni un código, le agrega este comando que lo que hace es throw, lanzar una nueva excepción. La excepción que lanza es que no se ha implementado, ¿sí? El método en sí mismo, ¿sí? Entonces el not implement exception es una excepción default para los métodos nuevos, ¿sí? Pero aquí nos dejó ya la buena pista porque lo que nosotros queremos hacer es validar. ¿Y qué vamos a hacer? Si la validación da OK, o sea, si nuestro valor está de forma correcta,
vamos a simplemente seguir para adelante, o sea, camino feliz, no tenemos que hacer nada. El problema está dado cuando nuestro resultado, ¿no es cierto?, no está entre los esperados. Entonces allí tenemos esa opción. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación aquí y en lugar de hacer la clásica variación dentro del rango, vamos a preguntar por las opciones que están fuera del rango. Si opción está menor a 1 o opción es mayor a los países contados, lo que vamos a hacer aquí es lanzar una excepción de tipo argument exception y colocarle un mensaje personalizado aquí para esta necesidad. Y entonces vamos a colocar aquí el código de país no existe. Ujú. O sea, si pone un 0 no existe, o si pone más de 4 no existe y lanza la excepción. Como esto es una subrutina de una función, o sea, sin un return simplemente va a operar. Y si se lanza la excepción, ¿qué va a pasar? Aquí va a venir al catch de exception y va a mostrar el mensaje que nosotros hemos propuesto. Entonces, vamos a probarlo. Hacemos la prueba con un país que existe primero para ver que el camino feliz sigue continuándose. ¿Sí? Vieron que el país elegido es Brasil, ¿está? Pero ahora, si yo le ingreso 8, vamos a tener que el código país no existe. Lo podemos hacer un paso a paso a esto aquí. Vamos a venir aquí en la variación. Entonces, si ingresamos el código país que sí existe como 3, aquí esto no da verdadero. El camino feliz va a seguir, entonces va a imprimir valor elegido existe. Y ahora, si yo ingreso acá un número de país que no existe, perdón, tenía que ingresar otra tecla, colocamos el 9, y ahora aquí va a entrar en el if va a lanzar la excepción de new argument exception, y como no hay un argument exception aquí, va a venir y va a mostrar el mensaje por consola que nosotros le pusimos, ¿sí? El código país no existe. Obviamente este código se puede mejorar un poquito. Vamos a personalizarlo un poquito más. Acá vamos a colocar, en el caso de, ¿cómo se me hizo el basic? Esto, error no esperado. Podemos poner un mensaje así. Y aquí arriba vamos a aplicar esto y vamos a poner aquí format. Vamos a poner argument exception y aquí simplemente como el mensaje ya está descrito exactamente lo que queremos mostrar, vamos a poner X mensajes. Una cuestión que no aclaré aquí, pero vieron que hay varios X en cada catch. Esta variable es local dentro del catch, por eso se puede utilizar el mismo nombre de identificador en cada caso, ¿sí? Porque este X solamente existe en este catch, y este X existe en este catch, y este X existe en este catch. Entonces ahora, si le ingreso un 0, por ejemplo, aquí, tenemos acá, esto va a dar true, entonces va a lanzar la excepción y va a venir aquí, saltea la forma de excepción como era, pero va a entrar en alguna excepción, muestra el mensaje y entonces en nuestra consola tenemos el código país no existe. Y el usuario está obligado a escribir el dato de forma correcta para poder seguir adelante. Por ejemplo, 4. Viene el 4, no se lanza la excepción. Bien, creo que ahí está bastante clara la cuestión. Rápidamente estoy con el código completo aquí en C Sharp, simplemente para explicarlo. El mismo objetivo, está requerimiento funcional del usuario, algo que tenemos que cumplir. Entonces, un argumento, una excepción de argumento es un valor que se ingresó que no se cumple, ¿sí? Entonces, creamos el array de países. Bueno, aclaramos acá el intentar. Tenemos una iteración completa para
repetir ingresos países mientras se aprieta la tecla S. ¿Tá? Entonces acá, alright, este afirmativo, un reintentar, un read key. Y dentro un menú, esto podría estar un poquito más modularizado, obviamente. Simplemente tómenlo como fines didácticos, pero esto podría ser un método de hacer el menú. ¿Tá? Esto también podría ser otro método último. Em, bien, y aquí el código en cuestión que sería ingresar un código, hacer la conversión al byte, porque vamos a aceptar valores numéricos a fin de 1 a 4. O la cantidad de países, no vamos a tener tantos países. Y tenemos acá el método validar, que va a lanzar la opción de argumento en todo caso. Mostrar el país elegido si es que esa excepción no se ocurrió. Y el break para único punto de salida de este do while. ¿Tá? No hay más. Y tenemos los catch, el catch de forma de exception cuando ingresamos cualquier cosa que no se pueda convertir a un byte. El argument exception detectamos esa regla que no se ha cumplido para el usuario, el valor está entre 1 y 4 en este caso. Y una exception para cualquier otra cosa que no hayamos cubierto que provoque una excepción. Va a entrar por aquí, error no esperado y va a mostrar el mensaje. En el argument exception, por supuesto, tenemos acá la excepción personalizada que hicimos. Un show new argument exception. Validado se cumple 1, opciones menor a 1 o opciones mayor a países.com. Acuérdense que el valor ingresado es de base 1, no de base 0, para hacerlo más humano. Aquí ejecutando el programa. Entonces, camino feliz, código 2. Estoy aquí en validar. Validar no va a entrar al if porque no, esta condición no se cumple, entonces no van a hacer excepciones. Sigue camino feliz, va a mostrar el país elegido y se va para adelante. Vamos a decirle que ingresamos a otro país con una S. Vamos a poner una cadena incompatible. Va a ser atrapada por el format exception. Entonces, formato valor ingresado es incompatible. Vamos a ingresar un número de país inválido, 0. Y aquí en el validar opción, obviamente va a entrar, porque este sea menor a 0, va a lanzar la excepción de argument exception, va a imprimir el mensaje adecuado y luego va a seguir su camino para pedir nuevamente el código, ¿sí? Con esto quedamos, digamos, tranquilo que todo va a pasar. Si ponemos, por ejemplo, un número muy grande, que el byte no puede atraparlo, ¿sí? Va a pasar esto. Va a ir a un error no esperado y aquí nos va a mostrar el mensaje en inglés, ¿no es cierto? Que el valor fue muy pequeño o muy grande para asignación del byte, ¿sí? O para poder ser asignado en el byte. Y el programa sigue funcionando, lo cual es muy importante, es lo más importante. Y bueno, vamos a poner acá un valor que sí pueda funcionar. Vamos a poner 1, Argentina al final. Esto no va a lanzar excepción, sigue para adelante. Y aquí vamos a darle cualquier teclita para terminar la ejecución del programa. Hasta aquí llegamos con esto. Espero que les pueda haber servido. Entonces allí tienen los escenarios más comunes del uso de excepciones. Por supuesto que hay muchos más, pero con esto estamos cubiertos las cuestiones básicas y los primeros pasos para probar. Entonces vimos cómo capturar una excepción del sistema, sea cualquiera, después una excepción más específica, como vimos el caso del dividido por cero, o vimos el caso del format, ¿sí? Pueden explorar muchos más tipos de excepciones de sistemas en la documentación de .NET. Acuérdense que eso es .NET y todo es igual para Visual Basic y C Sharp, más allá de los pequeños cambios de sintaxis. Y lo más importante, después vimos cómo validar requerimientos del usuario, que allí lo hicimos con un caso numérico, pero eso pueden aplicar a una cadena que cumpla una longitud mínima o que tenga una longitud máxima, que un índice, no sé, de un valor cualquiera esté en el rango, en fin, mil cosas que pueden haber allí que se pueden especificar. Una fecha esté válida, ¿sí? Todo eso. Y ahí, entonces vimos cómo lanzar la excepción de tipo argumento,
que es la clásica para estos casos, y cómo capturarla. Lo que nos queda aquí es crear excepciones personalizadas, en la cual, bueno, necesitamos de la parte de programación orientada a objeto, porque allí hay que aplicar herencia, y en eso se basa la creación de nuevas excepciones. No es muy difícil, si quieren investigar por su cuenta, lo pueden hacer. Bueno, gente, muchas gracias por asistir y nos estamos encontrando en cualquier momento virtualmente.